Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo live de la unidad de duelo. Sí, este es el quinto del año, si no estoy mal. Primero que todo, un agradecimiento a las personas que nos están escuchando el día de hoy, a las personas que nos acompañan, tal vez hoy por primera vez o que nos vienen acompañando desde el primer live que hemos realizado este año. El día de hoy, pienso yo, tocaremos una temática muy importante para la actualidad que estamos atravesando respecto a diferentes aspectos de nuestras vidas. Es normal que en estos momentos tengamos un montón de cosas en la cabeza. Empecemos por la preocupación por el virus, por el coronavirus, el temor por el contagio, el recibir noticias de que familiares se han contagiado, de que el vecino, de que subieron las tasas en la ciudad, de que el porcentaje de camas UCI está limitado, de que hay un caos en el sistema de salud, etcétera. Pero también pasemos por el hecho de que la economía está flaqueando, que tal vez nos hemos quedado sin empleo o que el trabajo se ha reducido. Pasemos por el hecho de que hace rato no vemos a algunos seres queridos. Hay muchas cosas sobre nuestras mentes, sobre nuestras cabezas. Y eso nos ha llevado a el tema del día de hoy, que es la fatiga pandémica. Para este tema hemos traído una invitada muy de la casa, muy cercana a Unidad de Duelo, ¿sí? Es una persona que tal vez algunos de ustedes que sean cercanos a la unidad pues tuvieron la oportunidad de conocer, así que le damos la bienvenida a Alexandra Aristizábal. Alexandra es psicóloga egresada de la Universidad Luis Amigó, es magíster en psicología clínica de Uninorte, actualmente forma parte del Centro Psicológico Esencial y el día de hoy pues es un gusto recibirla en el espacio. ¿Cómo estás, Alexa? Hola Andrés, qué rico poder compartir contigo este espacio y también con todas las personas con las que en algún momento que hice mis prácticas de la maestría en la unidad de duelo que están aquí conectados y que nos están viendo y escuchando. También qué rico poder compartir con ustedes esta experiencia clínica y también todo este contexto de la pandemia, que también lo podamos reflexionar juntos. Muchas gracias por la invitación. Mil gracias a ti nuevamente, Alexa, pues por haber aceptado esta invitación, por acompañarnos el día de hoy y pues que nos puedas brindar mucho de tu experiencia y tu conocimiento en torno al tema, ¿sí? Antes de comenzar un poco a discutir, a compartir respecto al tema que nos compete el día de hoy, la fatiga pandémica, pues primero que todo invitar a las personas que nos están acompañando, a las personas que nos están escuchando, a participar a través de el chat que tienen, sea en el Facebook, sea en el canal de YouTube, a participar con sus comentarios, con sus inquietudes. Vamos a estar muy pendientes de las inquietudes que nos presenten, de las preguntas que ustedes tengan, como para ir teniendo un diálogo también con ustedes. No será solamente una charla entre Alexandra y yo, sino también con todos ustedes. Bueno, se me pasa algo por alto, ¿sí? Suele olvidarme esta parte, es que no me he presentado yo, ¿sí? Mucho gusto para todos. Mi nombre es Andrés Camilo García, yo soy psicólogo de la unidad de duelo de la funeraria San Vicente ya hace más o menos 9 años. Actualmente soy facilitador del grupo de pérdida perinatal y del grupo de padres que han perdido hijos dentro de la unidad, además de acompañar pues, espacios como la terapia individual, entre otros. Bueno, Alexa, para ir comenzando a discutir sobre nuestra temática del día de hoy, yo creo que antes de adentrarnos en el concepto de la fatiga pandémica, pues hay algo que debemos tener presente y que debemos clarificar un poco para las personas, porque es normal que ante todo este caos que vivimos, ante todas estas cosas que tenemos en la mente, como te decía ahorita, tengamos muy presente la palabra estrés, ¿sí? El asunto
es que esa denominación de estrés, pues en ocasiones no está muy acertada, ¿sí? Yo quisiera que tú nos ayudaras a definir un poco qué es realmente el estrés, cómo funciona realmente el estrés y hacer énfasis en otro concepto que tal vez las personas no conozcan mucho, pero que es bueno clarificarlo, que es el concepto de distrés. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Alexa? Claro que sí, Andrés, y para todas las personas que están aquí presentes, digamos que en el campo de la medicina normalmente se habla del distrés o el estrés negativo, que también tiene este nombre, ¿cierto? Y se hace alusión a un estado de angustia o sufrimiento permanente, en el cual si bien una persona o animal es incapaz de adaptarse de una manera completa a esos factores que suelen ser amenazantes, ¿cierto? O a una demanda incrementada en todos los sentidos de la palabra. En el fondo, es una inadecuada activación psicofisiológica, podríamos decirlo así, a nivel de la mente y a nivel de nuestro cuerpo, que conduce a la persona a una sensación de fracaso. Entonces, a final de cuentas, podemos compartirla también y podemos comprenderla como un estrés crónico o nocivo, que a la persona la puede llevar a padecerlo incluso no solo meses, sino años. Sí, y hay algo muy importante que aportar respecto a esto, ¿sí? Y en cuanto a lo primero que denominaste y es el distrés como estrés negativo, ¿cierto? Y tiene, digamos, este apellido porque el estrés, y eso es lo que me parece muy importante que clarifiquemos, el estrés no necesariamente es algo negativo. De hecho, el estrés surge en todos los seres humanos como un impulso a la adaptación de las circunstancias que está atravesando. Es decir, el estrés entonces en su base, en su inicio, es lo que nos permite a los seres humanos hacer frente a las circunstancias adversas, ¿cierto? Entonces, cuando decimos es que me siento muy estresado, ¿sí? Pues podemos estar hablando de ese estrés positivo que sí es, me implica una carga, pero una carga que de todas formas me permite afrontar la situación, pero cuando este estrés es prolongado, cuando este estrés empieza a ser, llamémoslo de alguna forma, enfermizo, ¿sí? Ya empezamos a hablar, es de un distrés, es decir, de un estrés negativo, de unas conductas desadaptativas. ¿Bien? Bueno, Alexa, pues teniendo este, el asunto del estrés un poco más clarificado y teniendo, digamos, presente el estrés prolongado que hemos vivido durante ya año y algunos meses, ¿sí? Teniendo presente lo que les decía, los problemas económicos, laborales, familiares, sociales, psicológicos, fisiológicos, etcétera, etcétera, teniendo todo esto que nos ha generado ese estrés prolongado, pues nos encontramos entonces de frente con lo que es la fatiga, lo que denominamos la fatiga pandémica. ¿Tú podrías definirnos, Alexa, qué entendemos, digamos, teóricamente por fatiga pandémica? Bueno, Andrés, la fatiga pandémica, primero que todo, es un concepto que se ha propuesto por la OMS, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud. Y es importante saber que aunque no es considerado un trastorno mental, sí se refiere a una reacción natural y esperada que cualquier tipo de persona podría presentar luego de estar expuesta a ciertas restricciones, bien sea sociales, bien sea educativas, bien sea laborales, bien sea económicas. Entonces vamos a ver que implica una amplia gama de síntomas y de reacciones que tampoco podemos patologizar, ¿cierto? Porque sabemos que estamos en un contexto de crisis actual en la que vivimos múltiples cambios que estamos enfrentando todos como a nivel mundial, como familia, como colegio, en todos los ámbitos y que realmente cuando hablamos de estos síntomas asociados también a la fatiga pandémica, vamos a ver que realmente es algo natural.
Por eso no lo podemos considerar tampoco como un trastorno mental y por eso es que también se hace importante hablar de este tema, así como cuando tú exponías ahorita también el tema del estrés y el distrés negativo, porque tampoco podemos pensar que ya con esto todos necesitamos pues psiquiatra o que todos Ujú. estamos enfermos. La idea es también mirar esto como una reacción natural que incluso nosotros que estamos aquí también dando este Facebook Live podemos también experimentar, así como los que están aquí presentes. Claro que sí. Y pues hay algo muy importante y son, lo venimos señalando desde el principio, son todos esos cambios que hemos sufrido pues a lo largo de este año de pandemia, ¿sí? Y digamos que una palabra o de las palabras más utilizadas durante el último año al lado de COVID o de coronavirus, pues es pandemia precisamente, ¿sí? Sin embargo, los últimos días se ha venido discutiendo o se ha venido haciendo un señalamiento, sobre todo en la comunidad científica, sobre un concepto que tal vez para muchos de nosotros, pues yo lo escuché los últimos días, para mí es algo novedoso y tal vez para muchos es un concepto novedoso y es el concepto de sindemia, ¿sí? Y se ha tenido la discusión los últimos días respecto a si lo que estamos viviendo es una pandemia o si lo que estamos viviendo es una sindemia, ¿sí? ¿Qué podrías decir al respecto, Alexa? Bueno, ese término de sindemia es importante también contextualizarnos. Por primera vez lo dijo un antropólogo, un médico estadounidense llamado Merrill Singer. Este señor argumentó, ¿cierto?, que ver la pandemia desde un enfoque sindémico, ver el COVID-19 desde un enfoque sindémico implica varias cosas, que no solamente hay interacciones biológicas, porque simplemente considerar el COVID como una enfermedad que se ha esparcido a nivel mundial sería una visión muy reduccionista, ya que en el fondo también aquí han habido interacciones sociales que son importantes también para el pronóstico del ámbito de la salud, también incluso para el tratamiento y las propias políticas que cada país está teniendo, incluso con el tema no solo de la vacuna, sino también frente a Ujú. tantas políticas públicas que se han tenido que implementar a nivel familiar, a nivel social y a nivel económico. Entonces, cuando hablamos de pandemia, uno habla de una propagación mundial de una nueva enfermedad. Y cuando nosotros Ujú. escuchamos eso por la televisión, me imagino que todos como que, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Dios mío, ¿cierto? Pero también cuando ya encontramos ese término de sindemia, vamos a ver que realmente hay que analizar que este virus, esta COVID-19, SARS-CoV-2, vamos a verlo también desde un enfoque biológico y social. ¿Por qué? Porque va a abarcar la educación, el empleo, va a abarcar la vivienda, la alimentación y el medio ambiente. Entonces, excluirlo simplemente a una enfermedad sería una visión muy reduccionista y es necesaria una visión integral desde un enfoque sindémico, que entendamos también esto para poder comprender también hacia dónde podemos orientar también el tratamiento, incluso nuestras propias estrategias para vivir esta situación. Es cierto. Y hay una problemática actual, yo diría que no solamente en nuestro medio, sino casi que a nivel global, y es que precisamente se ha abordado todo este año de la problemática con el coronavirus como una pandemia, ¿sí? Es decir, todo el abordaje ha estado dirigido a la contención de la propagación del virus, ¿cierto? De allí la promoción de los protocolos de bioseguridad, de allí los, la infinidad de nombres que hemos tenido, aislamiento inteligente, aislamiento social, cuarentenas, toques de queda, aislamientos por la vida, etcétera, etcétera, ¿cierto? El Todo, Metrópolis. ajá, sí. Entonces, todo dirigido al simplemente la contención de la propagación del virus como tal, ¿cierto? Pero no se ha realizado el abordaje, como tú lo decías, de estas otras problemáticas que se propagan también, ¿cierto? Porque últimamente, con los últimos toques de queda que hemos tenido por lo menos acá en el área metropolitana de Medellín, acá en Antioquia, eh, hemos tenido la discusión constantemente de, bueno, y entonces vamos a encerrar a la gente, pero la vamos a encerrar con hambre, ¿sí? Vamos a encerrar a la gente y entonces los que viven del día a día o los que su trabajo es el fin de semana, por ejemplo, con los últimos toques de queda, y no se ha hecho un abordaje directamente a estas otras problemáticas, ¿sí? Entonces, el señalar y el resaltar
la problemática no como una pandemia, sino como una sindemia que nos amplíe el panorama de qué es lo que debemos enfrentar, pienso yo es fundamental para que seamos conscientes de que no es solamente, sí, importantísimo el autocuidado, los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento, etcétera, etcétera, pero también fundamental el promover el fortalecimiento de la red de apoyo, por ejemplo, el promover, obviamente, el autocuidado de la salud mental, ¿sí? Entonces, trabajar las problemáticas en la sociedad de los síntomas depresivos que han estado exacerbados durante el último tiempo o de ansiedad que también han estado exacerbados, ¿sí? Promover también el cuidado de muchas otras problemáticas que se despiertan con ver la problemática como una sindemia. Así es. Muy bien. Bueno, Alexa, profundizando un poco más, ya viendo, dando la perspectiva de sindemia, de la perspectiva de la problemática más generalizada, ¿sí? Dando cuenta y resaltando mucho el hecho de que no se trata entonces solamente de que nos enfrentemos al virus como tal, sino de que nos enfrentamos a todo el otro montón de problemáticas generado por lo que hemos vivido el, el último año, ¿sí? Ujú. ¿Qué podríamos o cuáles serían las causas de una fatiga pandémica? Bueno, mira, realmente cuando hablamos de las causas de la fatiga pandémica, hay variables, ¿cierto? Entre esas, primero podemos encontrar una sensación de vulnerabilidad en la persona. Y esa sensación de vulnerabilidad puede ser tanto física como psicológica, que precisamente el contexto de la pandemia, que ya de por sí puede ser una situación estresante, puede ser una situación que genere malestar significativo, puede despertar todas estas reacciones, estos síntomas que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre ellos. También otra cosa muy importante son ciertos cambios en el estilo de vida, ¿cierto? Por ejemplo, los que trabajan, el hecho de estar en la casa y no tener que desplazarse hacia el lugar de trabajo, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes, también cuando ya no están en el colegio o en la universidad, sino que también les toca estar en su casa, aislados, confinados. Me imagino el año pasado también que estuvimos mucho tiempo, Claro. ¿cierto? Incluso la misma ansiedad, ¿cierto? La ansiedad también es una causa importante, hablándola no simplemente como el miedo o simplemente como el estrés normal, sino ya obviamente como un estado crónico que también podemos ir viviendo de una preocupación excesiva, ¿cierto? Por lo que pueda pasar, por el futuro, por esa incertidumbre frente a lo impredecible, a lo que no conocemos. También incluso el propio temor al contagio, que también eso ahora se está viendo muchísimo, personas que Sí. precisamente frente a eso empiezan a tener pensamientos de amenaza muy importantes frente a esto y que ya incluso se aíslan, ¿sí? Incluso también otra cosa muy importante, la misma sobreinformación, o sea, si nosotros nos ponemos a hacer un estudio en los medios de comunicación, yo me atrevería a decir que el 99.9% todo es relacionado con el COVID. O sea, Ujú. absolutamente todo. Entonces, claro, eso va generando una carga emocional tanto en los televidentes como en las personas, el personal salud que así no esté muy expuesto a la televisión, son los protagonistas también de este tiempo, pero que también va generando ciertas cosas en ellos. También a raíz de esos mismos síntomas, también vamos a ver que otra causa es la falta de contacto social. ¿Cierto? La falta de contacto social hace que esa fatiga pandémica se exacerben mucho más sus síntomas. Y por último, que también hace parte incluso de cierta sintomatología depresiva, podríamos ver también la desesperanza, ¿cierto? Como no ver un Ujú. panorama, como no ver esa expectativa positiva hacia el futuro, sino que vemos también todo como en una visión de túnel, como si todo fuera oscuro, como si todo fuera negro, como si de esta no fuéramos a salir, ¿cierto? Incluso muchas personas también lo asocian como que ya se va a acabar el mundo y muchas teorías también que van surgiendo en torno a esto, que también van generando ciertas reacciones adversas a nivel del cuerpo y a nivel también psicológico. Muy bien. Y aquí hay, digamos, un concepto psicológico general que debemos acuñar de cierta forma respecto a lo que estabas diciendo, y es la desesperanza aprendida, ¿cierto? Ujú. La desesperanza aprendida hace referencia a esa idea que se va instalando de que haga lo que haga yo frente a las circunstancias que estoy atravesando o pueda atravesar, no voy a poder lograr las cosas, todo me va a salir mal, ¿cierto?
Y esa desesperanza aprendida esa idea se instala a partir de la vivencia de, digamos, un fracaso constante al enfrentar las circunstancias, ¿cierto? Y esa circunstancia, con la, denominémosla nosotros aquí, con la sindemia actual, Ujú. pues puede generar esta desesperanza aprendida porque vamos en un constante listo, salimos de una cuarentena y vamos a mejorar y resulta que nada que mejoramos, ¿sí? Entonces vamos a tratar de reponernos económicamente y nada que nos reponemos económicamente, o vamos a hacerlo socialmente y nada que resulta. Entonces puede instalarse esa idea de que, bueno, ya haga lo que haga, no van a salir bien las cosas y se instala eso que llamamos psicológicamente la desesperanza aprendida, que termina siendo un síntoma representativo dentro de lo que es la depresión, ¿sí? Sin querer decir con esto que si las personas tienen esta idea de desesperanza aprendida instalada, estén sufriendo de depresión. No, estamos dando cuenta de que son síntomas muy representativos dentro de lo que es la vivencia de una depresión, más no que tener esta idea es vivir una depresión, ¿sí? Quiero recordarles algo a quienes nos están acompañando en esta transmisión y es que nos pueden ir compartiendo sus inquietudes, quien nos pueden ir compartiendo eh, sus comentarios para que los vamos leyendo a través pues, de esta charla y podamos intentar darles respuesta también haciendo referencia a ustedes a lo que pueden estar viviendo actualmente en cuanto a esa fatiga pandémica, porque es muy normal que la mayoría de nosotros, por no decir que todos nosotros en la actualidad, nos podemos estar sintiendo cansados, nos podemos estar sintiendo desesperanzados, podemos estar sintiéndonos como vacíos, es decir, como que las cosas en estos momentos como que no tienen sentido, como que las estamos haciendo por hacerlas, pero como que ya no hay como un sentido en lo que hacemos. Entonces, también desde esa experiencia personal, esperamos nos escriban sus comentarios, esperamos nos escriban sus preguntas para irles intentando dar respuesta. ¿Bien? De hecho, Andrés, lo que Bueno, dice me parece muy interesante, ¿sabes por qué? Porque también es aprender a normalizar ese tipo de experiencias, porque uh-huh, está bien no sentirse bien. O sea, porque claro que sí. nos han acostumbrado como a pensar como que no, es que usted tiene que estar bien, tiene que estar parado, tiene que estar con todas las capacidades para enfrentar la Ser situación. productivo. Exacto, ser productivo, ser excelente estudiante, ser excelente trabajador, pero sabemos que hay situaciones que se nos salen de las manos, que no podemos controlar, que nos pueden desmoronar. Eso también hace parte de esa aceptación, de esa propia vulnerabilidad, y que eso también es lo Uh-huh. que nos va a permitir crecer y poder buscar las estrategias adecuadas para vivir esta sindemia desde nuestros propios recursos, porque no vamos a esperar que, por ejemplo, no, para la persona que tiene desesperanza vamos a utilizar esto, vaya al psiquiatra y tómese esto. Realmente no, porque como hablamos ahorita, es una reacción muy normal y esperable frente a esta situación de crisis. Entonces Uh-huh. también es normalizar ese tipo de emociones y también aceptarlas, que eso es un camino muy importante también de enfrentar esta sindemia. Claro que sí. Bueno, para continuar pues como en la charla respecto a la fatiga pandémica, háblanos, Alexa, de las manifestaciones que nos encontramos de la fatiga pandémica. ¿Cómo podemos detectar que estamos sufriendo de esa fatiga? Bueno, realmente frente a la fatiga pandémica podemos experimentar varias cosas. Realmente una de ellas, que es muy notoria, que yo me he notado también mucho efectivamente en la experiencia clínica, son trastornos del sueño, o sea, personas que definitivamente su sueño se ha descontrolado mucho, ¿cierto? Entonces, mínimo se levantan tipo 4 de la mañana, no pueden conciliar el sueño, hablaríamos más clínicamente de un insomnio de mantenimiento, otros que sufren más de un insomnio de conciliación, entonces personas que por más que intentan, que con valeriana, que con una cantidad de productos, realmente en el fondo también tiene que ver mucho con esos pensamientos ansiosos, ¿cierto? Que tiene que ver Uh-huh. mucho con esos factores o circunstancias psicosociales que actualmente les está afectando. Por ejemplo, con muchos pacientes que yo he podido hablar, me he encontrado que muchos de ellos efectivamente es por no saber qué van a hacer con su problema actual, ¿cierto? Es que no tengo trabajo,
es que tengo un problema familiar, o sea, mi pareja me terminó, que yo creo que también es uno de los precipitantes también muy altos frente a esto que estamos viviendo. Entonces, problemas emocionales, problemas también psicosociales que ahora están afectando tanto ese ritmo circadiano y que precisamente hace que muchas personas, precisamente por eso, se empiecen a descompensar. Incluso también personas que tienen trastornos de base, ¿cierto? Que de suyo tienen una depresión o que de suyo tienen una ansiedad, un trastorno afectivo bipolar y que precisamente el sueño se ve significativamente afectado. También vamos a encontrar que hay personas que tienen una inapetencia muy prolongada. Entonces, por la misma preocupación, por el mismo estrés, eso está generando que las personas pierdan el apetito. Y que por lo menos cuando yo he escuchado a algunos de mis pacientes me dicen, no doctora, es que yo por lo menos como comida al día y eso que sí me dan ganas, porque la verdad yo sé que tengo que comer, pero si no, no como. Y precisamente Ujú. se va volviendo un estado de deterioro tan importante a nivel psicobiológico que obviamente ya son personas que pueden ser vulnerables incluso a desarrollar también posteriormente un trastorno psicológico y también como un factor de riesgo, ¿cierto? Incluso también muchos que me han tocado precisamente en la parte ya más laboral o en la parte académica, estudiantes que también he atendido, dificultades para concentrarse. O sea, por más que lo intentan, no pueden, o sea, no son capaces porque precisamente todo el proceso cognitivo, todo el proceso de atencional y todo el proceso físico de disposición que se requiere para aprender es muy importante. Entonces, si yo no como bien, si yo no duermo bien y no me concentro, obviamente eso me va a hacer más vulnerable después desde mi autoexigencia o desde las expectativas en lo que yo estoy haciendo, a que me sienta muy frustrado y que eso me lleve a lo Ujú. que fue la verdad, la esperanza aprendida, que por más que haga algo, terminaré fracasado, ¿cierto? Y obviamente también en esas mismas manifestaciones vamos a ver que hay agotamiento, ¿cierto? Agotamiento tanto emocional como físico, que eso también ahora se ve muchísimo, no solamente en el personal sanitario, sino también desde la experiencia que me ha tocado muchos cuidadores de pacientes, bien sea terminales, incluso con las familiares que tienen en casa, bien sea por el COVID o por otra enfermedad terminal. También otra manifestación, la misma tristeza, ¿cierto? Que también es una emoción básica que todos los seres humanos tenemos, pero que efectivamente es una manifestación importante de esa fatiga pandémica. Hay algo también muy interesante que también se ha ido como dando y es como esa sensación de fragilidad, de desprotección, como de desamparo, como que no tengo recursos, o sea, no tengo como ese apoyo. Y sobre todo se ha encontrado mucho en pacientes que me ha tocado también atender que no tienen red de apoyo, ¿cierto? Y que esa Ujú. sensación se puede agudizar un poco más. No necesariamente porque no tengan una red de apoyo, porque yo eso lo aprendí en la unidad de duelo y me parece muy lindo porque no es lo mismo estar solo que sentirse solo, ¿cierto? Una soledad Ujú. objetiva y una soledad subjetiva. Entonces, claro, o sea, cuando uno se pone a mirar esto, hay personas que posiblemente pueden tener su red de apoyo en casa, pero que no son una red de apoyo para ellos porque están en conflictos permanentes y esa sensación de fragilidad y de desamparo se va a volver mucho más grande. También, por ejemplo, vamos a encontrar la preocupación excesiva, la sensación de frustración e incluso la irritabilidad, que la irritabilidad también se ha convertido, si no se sabe manejar adecuadamente, en un factor de riesgo también para una violencia física, psicológica, ¿cierto? Incluso para los chicos que ahora también han tenido una adicción a los videojuegos, que eso también ahora está supremamente disparado y que son los Sí, padres preocupados que me ha tocado atender también, no sé qué hacer con mi hijo, o sea, es que me pega cuando yo le digo que apague ese televisor. que no se conectan a las clases virtuales, Ajá. sino que están jugando. Exactamente, entonces uno ve que, claro, la irritabilidad no solamente es cuando yo me dio rabia algo que no quise, no, simple, ya es algo más crónico que va generando también algo importante frente a las circunstancias que yo estoy enfrentando y que puedo ser también un riesgo para mi familia, para mis pares. Ujú. Es cierto, sí, y lo que estás señalando es algo muy importante, esa demanda o esa queja que nos encontramos en la consulta constantemente de, mire, es que mi hijo no se está queriendo conectar a las clases y permanece jugando todo el día, o es que no soy capaz de que suelte el celular, eh, y si le digo que lo suelte, entonces se irrita y pelea, y no solamente de la queja hacia los chicos, sino también de los padres diciendo, no, es que yo ya con nada me prendo, yo ya con nada estoy peleando todo el tiempo me siento como agitado, ¿sí? Y es muy importante tener en cuenta
esa irritabilidad que aparece ante esta fatiga, como un síntoma de esta fatiga pandémica, ¿cierto? Además de esto, yo quisiera agregar algo importante que, pues ya que tú hiciste como el énfasis en lo que aparece con la virtualidad y la conexión con las nuevas tecnologías, que yo también lo he visto como en consulta individual, incluso en los grupos de apoyo, y es como ese imaginario que se tiene también del contacto con las nuevas tecnologías, ¿sí? Y es algo que también debemos comprender y analizar de maneras diferentes en la actualidad, y es la convivencia de las nuevas generaciones con las nuevas tecnologías, ¿sí? Tener muy presente que la convivencia con lo tecnológico no es como de pronto nos tocó a nosotros en la niñez, ¿sí? O como le habrá tocado a nuestros padres cuando empezaron a surgir estas nuevas tecnologías, porque las dinámicas no son las mismas, ¿cierto? Así Por es. poner un ejemplo puntual, un ejemplo básico, los padres demandan, no, es que mi hijo no está socializando, no habla con amiguitos, no sale a jugar con otros amigos porque está pegado al celular todo el día jugando en esos jueguitos, sin darnos cuenta que el estar pegado de estos jueguitos también para los chicos de la actualidad es una forma de socializar, ¿sí? Así es. Más aún cuando en este momento están encerrados, Ujú. ¿sí? Claro, o Cuando sea, en este para un niño que sus compañeros estén conectados, o sea, es su manera de encontrarse con ellos, poder expresar lo que está sintiendo, su rabia, que el papá no lo escuchó, porque también, claro, o sea, también hay que ver otra cosa y es que una cosa es que mi mamá sea ama de casa y que esté pendiente ahí, que mi papá posiblemente se tuvo que trasladar y que mi mamá esté ahí controlándome el tiempo, pero también, por ejemplo, son padres que también están en teletrabajo y también tienen que uh-huh, cumplir con sus horarios laborales, entonces digamos que hay esa irritabilidad y también esa comprensión frente a la virtualidad, frente a las nuevas tecnologías, las TICs, como diríamos, ¿cierto? La ¿sí? tecnología de información y comunicación obviamente es un reto muy grande porque los padres de familia, para comprender también esta generación, los centennials y los millennials, ¿sí? Como hablaríamos de la parte también ya más conceptual, obviamente es un reto no solamente por el tema de formarme, de saber a qué redes accede mi hijo, sino que también implica que yo también tenga esa flexibilidad cognitiva, ¿cierto? Esa Ajá, capacidad de adaptarme a los cambios y que sé que si mi hijo es adolescente y no está en la misma etapa evolutiva que yo también tengo el deber de formarme para poder también exigirle que, o sea, ¿y cómo controlar eso? O sea, porque yo digo, apaga ese aparato porque es que realmente, qué bobada eso. Pero realmente, uh-huh, si supiera que ahí es donde tiene las clases, que ahí es donde exacto, incluso con sus propios familiares, es también validar esa experiencia porque hace parte de nuestra vida, lo queramos o no. Y de hecho, hace parte fundamental también para tramitar esta sindemia, porque si no fuera por los medios virtuales, incluso no pudiéramos estar haciendo esto. Y yo sé que muchos uh-huh, también para llegar hasta acá y ver esto ha sido un reto total a poder aprender, poder contactarse con estos medios. Entonces, qué rico también poder tener esa apertura y que con nuestros hijos también formemos un puente de comunicación, porque ese es el reto con los hijos adolescentes, conquistar su mundo, para que ellos sí, también puedan tener esa confianza. es cierto, ¿sí? A propósito, pues, de estas transformaciones, nos hemos adentrado un poco en la parte de qué efectos tiene en nosotros esa fatiga pandémica, ¿sí? Porque entonces empiezan a cambiar ciertas dinámicas, por ejemplo, en lo familiar, ¿sí? Hablemos un poquito de esos efectos que tiene pues, en todas las personas más bien esa fatiga pandémica. Bueno, la fatiga pandémica a nivel familiar, cuando lo vemos de una manera desadaptativa y cuando de pronto no tenemos los recursos adecuados para enfrentarlo, incluso se ha generado algo que yo también he visto mucho en la consulta clínica y es la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y Ujú, que son ciertas cosas que uno podría mirar, pero que también tienen una base, ¿cierto? O sea, uno dice, ay, esto salió por la sindemia, por la sindemia, simplemente no. Vamos a partir de que posiblemente puede generar una mala comunicación, ¿cierto? ujú, Puede implicar también que haya una
contradicción en los roles, ¿cierto? Que nadie quiera hacer nada y que nadie se responsabilice tampoco de las labores en la casa y que todo lo depositen simplemente en una sola persona. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita del síndrome del cuidador. Me he encontrado con personas que efectivamente en su dinámica familiar así iban todos juntos, es como si ya tuvieran esa persona como destinado para dedicarse a ello. Entonces, claro, eso a Sí. nivel familiar genera una cantidad de cosas que uno también podría mirar, que pueden ser vulnerabilidad, que incluso muchas personas de estas terminan padeciendo ansiedad, depresión, incluso generar ideación suicida. Y son factores que ahora con la sindemia se han dado muchísimo. Por ejemplo, también otra cosa, el cambio de las rutinas. ¿Cierto? A nivel familiar el cambio de las rutinas también es algo muy importante porque no es lo mismo que mi papá o mi mamá se hayan tenido que ir a trabajar y yo a estudiar y ya nos vemos por la noche, todos compartimos, comemos y tranquilos. Pero aquí ya nos tenemos que ver la cara 24 horas, si no, pues si es máximo, pues porque Ujú. tal vez en su computador, pero eso implica también unas dinámicas de comunicación, de aceptación de la realidad del otro, porque también está su personalidad, su temperamento, su carácter y una cantidad de... Y que fuera que nos tuviéramos que ver la cara de una forma, digámoslo así, voluntaria y Ujú, actuando cada uno como es realmente. Porque es ujú, que tenemos que vernos la cara 24 horas, pero bajo unos lineamientos específicos ujú. que fomenta todas las transformaciones de las rutinas. Porque lo que tú dices, listo, el chico está estudiando, pero el papá también está trabajando, y entonces el papá le dice al chico, vea, es que usted no puede hacer ningún ruido, ¿cierto? Entonces aquí ya se están poniendo ciertos lineamientos de esa convivencia que, además de que estamos encerrados todos juntos, pues tenemos que estar encerrados bajo ciertos parámetros. Claro, total. Y por ejemplo, también cuando uno se conecta a la clase, que uno ve que muchos chicos se conectan y apagan la cámara y que realmente no están estudiando, entonces también la impotencia de los papás de ver que es que no está haciendo nada, de que ya después me toca a mí desatrasarlo, por ejemplo, con los niños más pequeños, ¿cierto? Incluso los Sí, adolescentes que también sienten esa gran apatía, también en ese sentido. Incluso en la misma relación de pareja, como les decía ahorita, los índices de violencia doméstica se han disparado enormemente. Si ustedes miraran, por ejemplo, las cifras de la línea de la mujer aquí en la ciudad de Medellín, son alarmantes, son alarmantes, más o menos de los pacientes que me ha tocado atender, yo diría que no, la cifra es exorbitante, más de 100 mujeres, por lo menos en 3 meses, es que es una cifra que realmente es como si la sindemia hubiera mostrado algo que estaba como muy dormido, pero que realmente hay un problema conyugal, ¿cierto? Que no se ha resuelto y que eso ha generado ciertas alteraciones, no solamente a nivel conyugal, sino en los hijos también que ven eso, ¿cierto? Incluso la misma violencia psicológica, ¿cierto? Porque no solamente hablemos de violencia física, sino de violencia psicológica que también a nivel familiar se ha exacerbado muchísimo y que uno sabe sí, y se encuentra con este tipo de personas que son víctimas, que efectivamente el miedo de denunciar es un factor también de riesgo muy importante para ellos porque ahí es donde está el punto para poder también generar cambios y que también es una invitación para todos los que estamos acá también de promover como estas rutas, ¿cierto? Como red de apoyos y saber que nuestra familia hay una situación de vulnerabilidad muy grande, saber que nosotros también estamos ahí para apoyar a nuestra familia y ser esa motivación, ese aliento para que estas cifras reduzcan, porque realmente son alarmantes y en Antioquia sí, muchísimo más, ¿cierto? Incluso los homicidios, los feminicidios y también muchos hombres, a mí me ha tocado también hombres que sufren violencia doméstica y eso está como muy poco visibilizado, pero los hombres ujú, también son víctimas, aunque no creamos, y porque obviamente en nuestra cultura se ha solamente como resaltado mucho la parte femenina, pero los hombres también han sufrido mucho, y por esas mismas lógicas, de hecho, se encuentra también mucho que a nivel familiar la sindemia ha generado muchas rupturas, y esas ujú, rupturas sí, implican unos cambios a nivel social muy grandes por el tema de la separación, por los trámites legales y además porque estas entidades ya están operando de forma virtual porque por el mismo aislamiento se han tenido que confinar también estos operarios, entonces los trámites se han postergado, que entonces que la pareja se tiene que ir para otra parte o que los niños con quién los vamos a dejar o que si el niño está en una situación de vulnerabilidad, entonces que tenemos que llamar al bienestar familiar, realmente se han movilizado cantidad grandes cosas a nivel familiar que uno
realmente necesitamos una intervención pronta porque la familia está en riesgo, ¿cierto? Y familia también entendiendo que esa red de apoyo significativa, esa red de apoyo primaria, requiere también esa ayuda y que por eso es tan Ujú. importante verlo como una sindemia y no como una pandemia, porque entonces uno diría, ah, no, pues a mi familia le dio COVID y ya, todos nos aplicamos la prueba y ya, pero no, o sea, No, ¿qué nos estamos aplicando a nivel mental para poder mejorar nuestros vínculos? O sea, ¿qué estrategias estamos utilizando? Y ese es el reto que tenemos ahora. claro que sí. Y de hecho, en esos cambios de las rutinas que estabas mencionando y las afecciones que han traído en la salud mental de la población, por ejemplo, en Inglaterra, en una universidad de Inglaterra, a finales del año pasado, se realizó un estudio con los jóvenes, ¿sí? Respecto a la sintomatología ansiosa que estaban demostrando, ¿sí? Y el estudio lo que arrojó era que esta sintomatología ansiosa en la población joven había aumentado alrededor de un 40%, ¿sí? Había muchísimos más síntomas ansiosos en la población joven, como respuesta obviamente a las demandas educativas en la virtualidad, a los cambios en esas rutinas y esas dinámicas que tenían entonces en sus contextos sociales y familiares, había también una afectación psicológica hablando en términos de ansiedad, ¿cierto? Entonces vemos otro caso y lo que tú estabas diciendo, la violencia doméstica, intrafamiliar, en los casos de feminicidios, en muchas problemáticas psicológicas y sociales, se ve una gran afección a partir de todos estos efectos que tiene la fatiga pandémica. Alexa, ¿cómo te parece que por acá nos dimos cuenta que teníamos dificultades con el chat, por lo menos en el canal de YouTube? ¿Sí? Y por eso no habíamos tenido como interacción de las personas, pero ya solucionamos y por aquí tenemos algunas interacciones que empiezan a llegar. Perfecto. Jacqueline Pinson Londoño nos dice, mis hijos se conectan con los amigos todas las noches, ven películas y hablan y se ríen mucho. Yo simplemente permito que lo hagan y no digo nada, ¿cierto? Entonces mira que eso, lo que estábamos hablando ahorita de la comunión, por así decirlo, con esas nuevas tecnologías, no implica solamente el hecho de imaginario que tenemos es que se está pegando a una pantalla todo el tiempo, sino que ese pegarse a la pantalla no solo implica, digamos, el contacto con lo virtual, sino que implica interacción social, trabajo con la emocionalidad, porque lo que tú decías ahorita, entonces aquí a través de eso es que yo descargo mi rabia, a través de eso es que yo descargo mi frustración, con los amigos hablo de que entonces mi papá no me deja hacer tal cosa o no me estoy hablando con mi mamá porque pasó tal cosa. Es una forma también de trabajar lo emocional y de socializar, de fortalecer esas redes de apoyo. ¿Sí? Ahora, ¿ibas a decir algo, Alexa? No, claro que sí. De hecho, ustedes saben que en el fondo las redes sociales también tienen una estrategia, ¿cierto? Con la cual también atrae cierto tipo de público. O sea, y si nosotros somos muy honestos, la población que más atrae al público son los adolescentes, ¿cierto? Que de hecho también es una de la mayor población vulnerable a nivel mundial. O sea, si nosotros revisamos las tasas de suicidio a nivel mundial, son de la población adolescente, ¿cierto? Sí. Y precisamente por eso, porque en la familia hay cierta vulnerabilidad cuando no se tienen esas habilidades para poder incluirlos, para poder comprender también la lógica de esta etapa evolutiva, que obviamente requiere algo que es la socialización secundaria, o sea, que uno sabe que los papás también tienen que aprender a hacer ese duelo, o sea, que ya Ujú. yo no soy el superhéroe de mi hijo que él me va a contar todo, que tuvo esta novia, que tuvo estos amigos, no, o sea, es un reto que también implica, listo, yo ya sé que yo ya no soy el primer referente para mi hijo como lo era cuando era pequeño, pero también es abrirme a que si él tiene amigos, yo también voy a comprender esa dinámica y voy a empezar también a relacionarme con ella, a formarme, a leer, porque ahora también, o sea, es un reto, a nosotros nos enseñaron a ser papás, pero realmente eso implica de responsabilizarme de lo que tengo que hacer y de poder encontrar realmente con estas redes sociales. De hecho, justamente una compañera en estos días me estaba contando que en Netflix sacaron algo sobre las redes sociales y que era muy interesante Ujú.
cómo detrás de ciertos likes, me gusta, que yo imagino que los papás y los que están aquí conectados también que tienen Facebook lo mirarán, detrás de eso también hay algo muy interesante frente a la identidad, frente al autoconcepto, ese concepto que uno tiene de sí mismo y como un adolescente siempre busca ser validado desde ahí. Entonces el hecho Sí, no es como que usted va a eliminar eso, lo va a cerrar definitivamente porque yo soy su papá y ya, no, o sea, ¿qué implicaciones tiene para él eso desde una postura muy autoritaria y no desde una postura más conciliadora y abierta, ¿cierto? claro Porque que sí. definitivamente ahí eso va a generar una barrera que no nos va a permitir comprender también incluso esas reacciones adversas de la sindemia cuando utilizamos más lo coercitivo, el castigo, que más el diálogo para poder llegar a acuerdos definitivos y más y cerrar la brecha que hay ahí. Es cierto. Por aquí nos llegan un par de interacciones más de las personas que nos están acompañando. Liliana Ramírez Lira de Venus nos escribe. Cuando hablan de fatiga pandémica se refieren a esa sensación de no querer salir, no querer hacer nada, además del temor que eso genera, ¿cuáles serían las recomendaciones para salir de esa tristeza y desesperanza? Bueno, ahorita les vamos a, como condensando un poquito, hacer referencia a las recomendaciones, ¿sí? Pero dentro de lo que hemos venido hablando, y Alexa nos estaba señalando ahorita, lo que son las reacciones desde lo que llamamos fatiga pandémica, está incluido lo que menciona aquí Liliana, y es ese temor, esa sensación de no querer salir, de no querer hacer nada, esa falta de voluntad, ese desgano, ¿sí? Además de lo que hablábamos hace un rato, los trastornos del sueño, las dificultades en la alimentación, la irritabilidad, todos estos son componentes de lo que denominamos la fatiga pandémica, ¿sí? Que hay que hacer énfasis en lo que nos decía Alex hace un rato, es un término acotado por la Organización Mundial de la Salud, pero no considerado, por lo menos aún, como un trastorno, sino que es un concepto que se desarrolló por la Organización Mundial de la Salud para definir todas estas reacciones que están demostrando las personas en la actualidad. De hecho, lo que dice Liliana es muy interesante porque yo creo que nos hace adelantarnos a algo, que es un término que también se ha acuñado mucho ya en este tema de la sindemia, que es el síndrome de la cabaña, ¿cierto? Ujú. Cuando hablamos del síndrome de la cabaña, precisamente hablamos a un concepto que si bien no está catalogado como una enfermedad mental, obviamente se ha cobrado gran relevancia para referirse a ese miedo a salir de casa después de la cuarentena, después de ese confinamiento, de ese aislamiento obligatorio y ante el cual cada persona reacciona de manera distinta. Y obviamente aquí va a haber desasosiego, tristeza, impaciencia, nerviosismo y también una sensación de soledad, porque obviamente el yo retomar una vida normal luego de haber estado confinado 3 o 4 meses, como nos tocó, por ejemplo, aquí nosotros en Colombia, obviamente va a impactar claramente nuestra parte psicológica y porque el cambio mismo de rutinas que hemos tenido y el adaptarnos a un nuevo ambiente posiblemente no va a ser tan fácil y más cuando también nos estamos enfrentando a pérdidas, que también a nivel familiar sabemos que eso es una cosa muy importante y que estamos también aquí con la unidad de duelo, las mismas pérdidas de familiares por COVID también ha sido una gran movilización. De hecho, yo he tenido la oportunidad de atender a muchos familiares en la ciudad de Medellín que tienen pues pérdidas por COVID y uno sabe que precisamente en el tema del duelo frente a la ritualización de la pérdida, frente a ese vínculo con esa persona que no se pudo tener incluso al final de la vida porque no se podía entrar o muchas cosas, claramente uno sabe que eso es otro reto importante y la impotencia, por ejemplo, los que precisamente presentaron el síndrome de la cabaña que no querían salir y ya enfrentarse a que ese familiar ya no está, o que, por ejemplo, mi compañero de trabajo regresé y ya no lo volví a ver. O sea, son una cantidad de cosas que también van movilizando nuestra psique, pero que también nos llevan a replantearnos ciertas cosas de qué hemos hecho nosotros hasta el momento, incluso qué factores protectores tenemos, porque yo creo que también es otro punto importante, o sea, reconocer que es un factor protector, como esas condiciones, características y atributos que nos van a llevar obviamente a nosotros a qué, a promover la salud mental, ¿cierto? En la etapa que nos encontremos, bien sea si soy adulto mayor, porque entonces mi
soledad se va a hacer mucho más grande, o porque ya estoy pensionado y entonces quiero buscar un empleo pero no puedo porque ya por la pandemia la situación está peor, o por ejemplo si estoy adolescente y frente a este tema obviamente me da mucho susto que mis compañeritos me contagien porque ya ahora sabemos que también son muy vulnerables, no solamente los adultos mayores, ¿cierto? Sino Ujú. cualquier tipo de persona, así también como los adultos jóvenes o también los adultos ya que una adultez más intermedia, que uno sabe que efectivamente es importante también saber qué recursos tengo yo, tanto de resolución de problemas, de toma de decisiones, de aprender a flexibilizarme, de buscar también generar otras cosas para ir también resolviendo esas contingencias que van surgiendo a raíz de esta pandemia. Sí, por aquí nos llega un comentario más, una pregunta más de Luisa Fernanda Álvarez Cardona, que nos dice, después de un año de pandemia, de implementar actividades en casa, ¿qué podemos hacer para que nuestro hogar no se convierta en la misma rutina? ¿Sí? Yo creo que esta pregunta nos pone de frente eh, ante hablar de lo que son las estrategias para el manejo de lo que llamamos la ¿Sí? fatiga pandémica. Así es. Bueno, no. Primero que todo, muy importante para que en la vida en la casa no se convierta en una rutina, es también mirar qué tipo de personas son las que están ahí, ¿cierto? Porque no es lo mismo que estemos dos adultos mayores a que tengamos cuatro, tres niños o que vivamos solamente la pareja, ¿cierto? También implica mirar qué expectativas tenemos y con quién convivimos, porque muchas veces cuando no conciliamos también eso, uno quiere hacer una cosa, otro quiere hacer otra y nunca llegamos a nada. Entonces, claro, Ujú. y para las reacciones adversas o esas reacciones esperables y naturales de la sindemia, obviamente uno va a decir, no, pues aquí no hay que hacer nada, o sea, definitivamente peleemos, como se dice coloquialmente, como perros y gatos y ya cada uno hace lo que quiera, pero realmente eso no es la idea, porque sabemos que el lugar debería ser un lugar de esperanza, de reposo, de tranquilidad, porque es donde vamos a estar compartiendo y sobre todo de comunión, ¿cierto? Entonces Sí. allí, obviamente, ¿qué implica esto? Que nosotros aprendamos también a diseñar rutinas para aprender a emplear el tiempo de manera productiva. Entonces, por ejemplo, yo que he recomendado mucho a los pacientes que yo he atendido, los juegos de mesa ahora yo creo que se volvieron súper famosos, ¿cierto? Ujú. Y buscar eso, también como esas estrategias lúdicas y recreativas es muy bueno, porque es aprender también a encontrar un punto de intercesión familiar, un punto de unión familiar donde cada uno, bueno, compremos un parqués. Incluso a veces, pues hay familias que apuestan, hay otras que no, o sea, cada uno conoce sus vulnerabilidades, si no tenemos plata tampoco, no importa, es que no todo tiene que ser plata, porque a veces Ujú. también tenemos mucho como esa felicidad que es que yo no puedo ir a un centro comercial porque está cerrado, entonces qué desespero. No, Sí. busquemos, por ejemplo, también una cosa importante, desde la creatividad y de la flexibilidad cognitiva, creo que también podríamos apelar a esa capacidad. Veámonos una película todos en familia, tiremos una sábana, una almohada y veámonos todo y hagamos unas crispetas bien ricas, ¿cierto? Por ejemplo, otra cosa muy importante, que cada uno, por ejemplo, llegar a acuerdos en casa, ¿cierto? Si tú quieres, si hay un solo televisor o si hay dos, bueno, entonces tú de tal hora, para quien tampoco puede es que, ay, usted vio la novela tal y ya terminó, pero es que ya se acabó mi programa favorito, que era un programa pues de adolescentes, entonces qué pereza con usted no me tiene en cuenta los acuerdos, o sea, llegar a acuerdos claros y que se cumplan, sobre Ujú. todo cuando se tienen hijos, porque uno sabe que cuando uno no le cumple a un hijo lo que le prometió ya pierde mucha credibilidad, ¿cierto? Claro Eso es que muy sí. importante. También otra cosa para Yo no... agregaría, yo quisiera agregar algo en este punto, Alexa, que me parece fundamental, ¿sí? Y es que yo creo que debemos hacer, digamos, el señalamiento hacia las propuestas positivas, por denominarlas de alguna forma, aunque no es que esté también denominado hacerlo así, y hacerlo también hacia el otro extremo. Tú ahorita mencionabas algo fundamental a tener en cuenta en cuanto a este concepto de fatiga pandémica, y es el aceptar y el darle un parte de normalidad al sentirse mal, ¿cierto? Aceptar que yo me puedo sentir mal. Y entonces, en cuanto a esta convivencia familiar, yo diría que hay que hacer algo similar. Sí, debemos trabajar en hacer estas propuestas desde los acuerdos, desde dinamizar las interacciones familiares, pero hay un punto que a mí me parece fundamental, y es también aceptar, voy a decirlo de manera coloquial, que yo a veces no le quiero ver la cara al otro,
y que eso no me hace malo, que eso no me hace ser mal hijo, mal padre, mal hermano. No, eso es una respuesta a las interacciones que estamos viviendo en la actualidad y a todas estas reacciones que hemos ya eh, manifestado, poder decir, sí, es que yo me puedo sentir cansado, yo me puedo sentir cansado de estar con el otro y no quererle ver la cara y no querer hablarle en todo un día, y eso está bien también. Entonces aceptar que yo también puedo querer mi espacio alejado del otro. Ujú. Claro que sí, incluso respetar esa vivencia personal, ¿cierto? Porque Ujú. claro, o sea, eso implica también obviamente contactarme, ser empático, ¿cierto? Colocarme también en ese sentido del otro y comprender que en este momento no estoy pasando por un buen momento, estoy muy estresado por el trabajo, no quiero que me hables, o atiende tú los niños que yo me voy a quedar aquí haciendo algo, o sea, también buscar esos espacios de soledad, o sea, que cada persona se encuentre consigo misma, bien sea desde la rabia o desde la tristeza o desde la ansiedad. Yo creo que eso es una riqueza muy grande porque finalmente, si uno sabe estar solo, también sabe estar acompañado. Entonces, claramente Ujú. estas reacciones que nosotros vamos a tener para aceptar esa emoción nos va a permitir también incluso que si tuvimos una pérdida dentro de la familia por el tema de la sindemia, sí, venga, o sea, es que yo tengo que llorar. Y si todos queremos llorar, lloremos, démonos el permiso. Porque como hablábamos ahorita, del distrés negativo, de esa sensación de una inadecuada activación psicofisiológica, o sea, nuestro cuerpo realmente va a empezar a manifestar aquellas cosas que nosotros no aceptamos y realmente en este momento a lo que vamos a apuntar, a lo que es importante apuntar, es aceptación de la realidad que me va a ayudar a ser más adaptable frente a esa sindemia y no simplemente que se me convierta como un obstáculo o una simple desesperanza que me conduce repetidamente al fracaso y que ahí me quedo estancado en una trampa para toda la vida. Claro que sí. Alexa, por aquí nos llega, yo creo que la que puede ser la última pregunta de parte de las personas que nos están acompañando en la transmisión, porque también lastimosamente se nos va acabando el tiempo, ¿sí? Ana María Preciado Monsalve nos escribe, ¿qué recomendaciones tienen para los maestros que tenemos que enfrentar virtualidad y presencialidad a la misma hora de clase? Por supuesto, la alternancia ha subido la ansiedad y el estrés tanto a maestros como a padres de familia. Ujú. Una pregunta muy interesante. De hecho, a ver, primero, yo creo que es importante que los docentes primero comprendan que hay que cuidarse para cuidar al otro, porque obviamente sabemos que ellos en este momento están cuidando a sus alumnos, o sea, y también les están no Ujú. solamente brindando el conocimiento, sino que también les ha tocado ser creativos, o sea, ¿cierto? Porque sostener a un niño, si nosotros sabemos desde la parte psicológica que la atención por lo menos dura 20 minutos, o sea, ya lo otro es un esfuerzo total que tiene que hacer la persona, incluso por la misma fatiga que genera la luz de la pantalla, ¿cierto? La misma activación en nuestras ondas cerebrales y ya después personas que tienen el sueño, como se diría, muy liviano y que se levantan, Ujú. que se acuestan súper tarde porque no pueden realmente conciliar el sueño. Entonces yo creo que una primera estrategia, primero reconocer que también necesitamos espacios para nosotros. ¿Cierto? Entonces, durante ese espacio de clase, bueno, un espacio para que tú te tomes algo, un chocolate, un dulce para estar un poco más activo, donde puedas hacer un ejercicio de respiración, de relajación, de meditación, de estiramiento, puede ser previo a la clase o después de la clase, pero también incluso desde la misma malla curricular con los colegios me parecería importante que los docentes también buscaran un espacio con los directivos para poder expresar sus cosas, así como en la unidad de aulas es un grupo de apoyo, o sea, porque realmente Ujú. yo sé que es una población muy incomprendida, pues porque siempre están dando y dando y dando, pero realmente ¿qué me estoy dando a mí mismo? ¿Cierto? ¿Qué estoy haciendo yo por mi salud mental? Porque obviamente sabemos que esos índices de ansiedad y que incluso yo hago una analogía con el personal sanitario que hablamos también de ese síndrome, esa fatiga por compasión, o sea, una excesiva Ujú. empatía que los ha llevado también a sentirse totalmente explotados y cansados y Sí. agobiados. Y yo creo que no está muy de la mano o no está muy lejano a los docentes. Entonces también creo que es importante revisar qué factores protectores tengo, entonces que con los mismos amigos profesores o otra red de apoyo tengamos otros espacios diferentes a no solamente estar calificando exámenes, que incluso también con la misma virtualidad también tengamos encuentros entre profesores donde expresemos nuestro malestar, donde podamos llegar a estrategias, donde podamos buscar también ciertas herramientas para poder como
captar la esencia de que tenemos diferentes edades y que todos los niños no aprenden de la misma manera. Y yo creo que también Sí, es algo importante en la tolerancia a la frustración, ¿cierto? Porque fundamental. definitivamente acá hay cosas que definitivamente por mucho que uno haga y que uno trate de enseñar y de implementar en los estudiantes, hay cosas que no dependen de nosotros, porque uno no sabe detrás de esa pantalla qué familia hay, qué conflictos hay, ¿cierto? Y también el niño qué realidad está viviendo. Entonces yo creo que también es un punto de que el profesor también no solamente a nivel físico procure hacer actividad física, que eso también es importante, y que busque otras estrategias para estar tranquilo a la hora de establecer eso, pero también me parece chévere y fundamental que también se establezcan ciertos horarios de descanso y de sano esparcimiento. O sea, yo creería que eso es muy importante porque definitivamente, si es por eso, nos quedaríamos toda la noche calificando cosas, calificando cosas. Entonces, una manera de ser muy proactivo también podría ser colocar trabajos en equipo, que eso ahora los profesores universitarios lo hacen bastante. No es lo mismo tú Ujú. calificar 40 exámenes que calificar 4, porque Sí, tuvimos subgrupos, ¿cierto? Entonces, ser como dinamizar mucho el tema y también, por ejemplo, mirar plataformas de universidades que ahora frente a este tema de las TIC se han formado mucho. Yo creo que hay una muy famosa que es la Católica de Oriente o del Norte, no recuerdo bien, pero son universidades que han tenido mucha experiencia con esto, entonces también creo que efectivamente es una experiencia nueva. Entonces también frente a lo novedoso, hay un tema, hay una frase muy particular, una palabra que es muy común, es reinventarse. Y ujú, reinventar es buscar nuevas estrategias, o sea, no es como que, ay, bueno, yo me voy a inventar algo nuevo, no, o sea, es desde lo que yo soy, desde mi propia personalidad, desde mis propios recursos, si para mí es importante buscar apoyo profesional, entonces también como profesor, saber que si algo que me desborda, también necesito ayuda profesional, ¿cierto? Porque entonces, claro, como yo siempre estoy desde el rol del poder, yo no puedo mostrarme vulnerable, entonces, no, también reconocer que si necesito ayuda es importante también aceptar eso. ¿Para qué? Para buscar ser más dinámico en el ámbito académico, pero saber que aunque todos los estudiantes son diferentes, yo también requiero cuidarme para poder dar. claro que sí. Y haciendo referencia no solamente a los profesores, sino a todos en general, hay, además de ese reinventarse que ha sido pues como una palabra también muy repetitiva durante el último año, en los últimos días escuchaba otra palabra que me parece muy importante respecto a la temática que estamos tocando, que es la fatiga pandémica, que es la autocompasión, ¿sí? Y es que estamos muy habituados a ser, como tú lo decías, compasivo, pero con el otro, ¿sí? Y entonces yo comprendo al otro porque está enfermo, yo comprendo al otro porque apenas está aprendiendo a hacer tal cosa, yo comprendo al otro y soy compasivo porque no tiene tales o cuales habilidades o tales o cuales fortalezas, pero no suelo ser tan compasivo conmigo, ¿sí? Y entonces esa autocompasión yo creo que es fundamental, debe estar en la base del trabajo que debemos realizar todos con la fatiga pandémica, porque es la que nos va a permitir decir, vea, es que yo no estaba formado en estas nuevas tecnologías, somos un país que no tenía, digamos, apuntado el trabajar en la educación virtual o no por lo menos de una forma tan profunda como se plantea hacer ahora. Entonces lo que estamos haciendo hasta ahora podríamos llamarlos pinitos en lo que es realmente la educación virtual. Apenas estamos aprendiendo todavía qué es realmente la educación virtual y cómo debe manejarse. Entonces también ser compasivos con que no tenemos las herramientas, con que no tenemos los conocimientos y con que, como le decíamos ahorita, nos podemos cansar, ¿sí? Y que es válido que yo me sienta frustrado y que es válido que yo sienta rabia y que es válido que yo me sienta incómodo y que, como tú lo decías, es bueno que encontremos esos espacios en los que yo puedo descargar todas esas emociones para no terminarlas descargando en mi quehacer diario, llámese la docencia, llámese, por ejemplo, en el caso de nosotros, la terapia psicológica, llámese los quehaceres del hogar, llámese como se llame mi quehacer diario, no termine descargándolo en este accionar, sino que tenga mis espacios personales en los que pueda expresar esas emociones con las herramientas que yo considere más adecuadas. Claro, y me Bueno, haces pensar Alex, en el burnout, en el síndrome del burnout que pueden experimentar, o sea, ese agotamiento permanente, ese cansancio físico, esa despersonalización, esa percepción de que no es valioso lo que yo hago, que no es válido. Entonces, miren que realmente como
si no hacemos frente a esto y buscamos esas estrategias, el síndrome del burnout, el síndrome de estar quemado, terminamos quemados en nuestra profesión y ya no lo vemos como una vocación a entregarnos, a hacerlo con pasión, sino que ya lo vamos a ver en una tortura. Claro, claro que sí. Bueno, Alex, ante el acoso del tiempo, ¿qué recomendaciones para ir cerrando nos harías en general frente a la fatiga pandémica? Bueno, yo creo que una cosa importante es hablar con personas de confianza acerca de lo que se está sintiendo, ¿cierto? Y no invalidar las emociones. Yo creo que eso es fundamental, aprender a identificar lo que estoy sintiendo, o sea, ponerle un nombre ya es algo muy liberador. Al mismo tiempo, aceptar esa emoción y ya buscar alternativas, ¿cierto? Eso es fundamental y yo creo que es una de las reflexiones que nos podemos llevar de este espacio. También importantísimo no descuidar la higiene personal y preparar también rutinas que impliquen salir a la calle, con lo que les decíamos ahorita, de evitar también ese síndrome de la cabaña, porque sí o sí nos toca enfrentar. Mientras más evitemos, más problemas emocionales y físicos vamos a tener. También importantísimo hacer ejercicio físico de forma regular, bien sea rutinas de aeróbicos, cardio, no sé lo que les guste a cada uno de ustedes. Ahora en la televisión hay muchos programas que promueven esto, además porque el ejercicio libera endorfinas, ¿cierto? Que son las hormonas que producen también esa felicidad, ese placer. Entonces, qué importante también que sepamos que no solamente somos mente, sino que también somos cuerpo y que a la parte que nos ayudamos con eso, también vamos a promover otros sentimientos que nos van a llevar a enfrentar esta situación de la mejor manera. También fundamental ponerse horarios para trabajar, para descansar, para compartir con la familia, mantener siempre el contacto social mediante las redes, el teléfono, las videollamadas, para no encapsularnos como nuestro propio malestar, ¿cierto? Sino también saber que nuestro propio malestar puede ser compartido con el otro, bien sea que lo entienda o no, pero ya lo estoy colocando en el otro, ya el otro mirará y se responsabilizará cómo lo toma, yo simplemente se lo expreso y lo comparto. También me parece importante acá seguir los protocolos de bioseguridad e higiene, ¿cierto? Porque aunque sabemos que es un tema que tampoco podemos olvidar por el tema de la pandemia, asindemia, sí, o sea, es algo que tenemos que cuidarnos. Sabemos que la vacuna todavía está en estudio, que hay personas que ya han logrado en nuestro país también hacerlo, pero que también creo que es fundamental, por lo menos para trabajar también la ansiedad, porque sabemos que es una amenaza real el virus, o sea, no podemos decir, no, el virus no existe, eso es una conspiración. No sabemos que ha generado grandes repercusiones, ¿cierto? Entonces también ser muy juiciosos con eso, también creo que es un punto importante. También, por ejemplo, acá diseñar rutinas para emplear el tiempo de manera productiva durante los confinamientos, con los niños, con los adolescentes en los videojuegos, colocar horarios regulares, ¿cierto? Incluso también súper importante evitar la saturación de noticias e información sobre la pandemia. O sea, yo creo que eso es un Yo factor. creo que en este caso no solamente sobre la pandemia, ¿sí? Que pena meterte la cuchara ahí, sino algo muy actual que estamos viviendo en Colombia por lo menos, y es con la problemática social, ¿sí? El consumo, la saturación de noticias que estamos teniendo muchos respecto a la problemática social, pues también termina generando esta fatiga, también termina generando todos estos síntomas que hemos compartido, ¿sí? Y generando malestar. Ujú, así es. También, obviamente, en este mismo orden de ideas, regalarnos espacios para tratar de comprender, aceptar y poder también reflexionar sobre nuestras emociones, ¿cierto? De hecho, en lo que hablamos ahorita de las noticias, fundamental, no solamente, o sea, no queremos irnos al otro extremo, como que no apague ese televisor y desconéctelo, no, o sea, tampoco podemos desentendernos de la realidad en la que estamos, ¿sí? Ujú. Pero sí que es importante informarnos con noticias de fuentes confiables, así sean de Estados Unidos, de Rusia, de lo que sea. O sea, hay información que está muy manipulada, ¿cierto? Y tergiversada. Entonces es Ujú. importante también informarnos de fuentes confiables para que el anciano nos empiece a ganar tanto terreno. También fundamental en este tema de la validación de las emociones. Si nosotros vemos que la tristeza, la misma desesperanza, la preocupación excesiva, el problema en el sueño o en la misma inapetencia va interfiriendo con nuestras actividades diarias, no temamos en buscar ayuda profesional. Y yo creo que aquí también se ha abierto como un poco también esa conciliación con la psicología, incluso con la misma Sí. psiquiatría.
¿cierto? Que no es para locos, que yo también puedo ir a expresar mi malestar y que hay un profesional que estudió también para poder comprender eso y para poder brindarme estrategias para escucharme, ¿cierto? Y para también poder saber que no estoy solo y que siempre hay algo que hacer. Y yo creo que en este punto también, en la recomendación, por ejemplo, en la ciudad de Medellín hay una línea donde ustedes también se pueden comunicar, ¿cierto? Que es la línea amiga, que es una línea gratuita, la línea de la alcaldía, donde ustedes pueden llamar, es 444-4448. Es una línea que opera las 24 horas del día, atiende todo tipo de población, no hacen terapia individual solamente, ¿cierto? Pero es un proceso solamente de 3 sesiones y ya obviamente pero te van a escuchar, o sea, yo creo que frente a una crisis, frente a tantas cosas que nosotros hemos visto, que por ejemplo ahora me ha tocado también enfrentar mucho, y es la conducta suicida, ¿cierto? Que para nosotros no es un secreto que eso se ha exacerbado cantidades, digamos que en ese camino también de comprender lo que la Sindemia está generando actualmente, este tipo de ayudas también son muy valiosas. Si vemos que nosotros tenemos señales de alarma, tanto como nuestros familiares, ¿cierto? Y que esa red de apoyo que somos nosotros también es súper importante. De hecho, también me parece muy bueno también empezar como a formarnos un poco nuestras EPS, pues porque ahora Uh-huh. uno con la EPS solamente hay para una cita, que lo hacíamos antes que para el odontólogo o que una revisión periódica, pero ahora Ajá. realmente yo donde apoyar a mi familiar, pues si estoy en una situación de crisis, si yo soy de Sura o de Comeva o que de Sabia Salud y no sé ni siquiera para dónde coger, empezar también a tener esos contactos de emergencia y empezar también a formarnos y abrir ese panorama frente a este tema de salud pública que nos compete a todos, no solamente al personal de la salud que está desgastando su vida, sino también a nosotros, ¿sí? Y también me parece fundamental que al mismo tiempo nosotros nos demos cuenta de expresar y hablar eso que estamos sintiendo, porque definitivamente es la base para cuidar nuestra salud mental. Claro que sí, sí, porque hay recomendaciones muy, muy precisas que pueden, por aquí vi que estaban poniendo un comentario que esta temática de la fatiga pandémica puede ser una temática que se aborde de forma más precisa, porque cada uno la estará viviendo desde su labor, la estará viviendo desde su rol familiar o desde su rol social, y cada rol tendrá una carga simbólica diferente y una carga emocional diferente. Entonces podríamos abordar la, esta temática de múltiples maneras. Lo que nos falta es tiempo, Hay ¿cierto? mucho tema por cortar. Sí, pero yo creo que en las recomendaciones que tú tocas, Alexa, se generaliza un poco lo que a cada persona podría ayudarle. También hay que especificar que no es que tenemos que hacer esto como un decálogo a seguir y chulear cada recomendación, porque es que eso es lo que me tiene que ayudar. No, sino que es una recomendación que podría adaptarse a la vivencia de cada uno, pero que cada uno también irá como agregando cosas que le puedan servir, De ¿cierto? hecho, ¿sabes qué otro punto que creo que no lo podemos pasar de alto? Realizar actividades placenteras, ¿cierto? Porque Ujú. precisamente por todo esto a veces nos dejamos de hacer cosas que antes hacíamos, ¿cierto? Que a mí me gustaba, por ejemplo, ir a la peluquería, arreglarme las uñas, plancharme el cabello, por ejemplo, en el caso de las mujeres, o que, por ejemplo, jugar un partido de fútbol con mis amigos, o sea, ya no lo disfruto tanto por la fatiga pandémica. Entonces, también empezar nuevamente a propiciar estos espacios, porque eso nos va a ayudar a promover esa sensación de bienestar que necesitamos y a poder nuevamente conectar esas redes de apoyo que no solamente la familia, o sea, un amigo también nos puede salvar la vida en cualquier momento. Y qué rico Claro que saber sí. que también es importante es que si tuvo una pérdida o que si en algún momento está mal, ahí también estoy yo, ¿cierto? Entonces, muy importante Ujú. hacer actividades agradables. Sí, teniendo en cuenta algo fundamental, digamos, en el abordaje psicológico de uno de los síntomas o dentro de los síntomas más relevantes de la fatiga, que son los síntomas depresivos, ¿sí? Tener en cuenta lo que tú acabas de decir de realizar actividades placenteras, porque hay un síntoma muy complejo, por denominarlo de alguna forma, dentro de lo que es el acercamiento a la depresión, y es la falta de motivación, la falta de ganas de hacer las cosas, ¿cierto? Y muchas veces no comprendemos que esto corresponde a un síntoma, entonces nos decimos, no, cuando yo tenga ganas, pues lo hago, ¿cierto? Pero resulta que como es un síntoma, pues las ganas no van a aparecer. Y eso es lo que se nos pasa por alto. Entonces a veces, como lo decías tú, Alexa, debemos llevarnos a nosotros mismos a retomar esas actividades que solían ser placenteras,
para que nuevamente se carguen de significado, se carguen de emocionalidad y nos vuelvan a producir esa satisfacción, ese placer. Si acudimos es que cuando yo tenga ganas lo hago, entonces dejo de hacerlo, lo que estoy haciendo es incrementar mi malestar, porque al no hacerlo me voy a decir a mí mismo, si ve que no tiene sentido que yo haga, ¿para qué lo voy a hacer? Me voy a seguir sintiendo mal, me voy a seguir viendo mal, entonces me tengo que movilizar, empujarme un poquito a hacer las cosas para poder que esas actividades vuelvan a ser placenteras. Incluso el tema del sueño también, o sea, lo que hablamos de pautas de higiene del sueño, también muy importante, es mirar, por Uh-huh. ejemplo, tener una hora clara en la cual dormirme, en la cual acostarme, en la cual levantarme, también Un tener espacio rutinas. adecuado. Exacto, saber la temperatura, la circulación del aire, que no haya mucho ruido, que por ejemplo si las personas que son muy sensibles a la cafeína, no tomar mucho cafeína antes de acostarse, o que por ejemplo tomar mucho líquido porque te vas a levantar inmediatamente, no acostarse ni muy lleno, ni tampoco con sensación de hambre, que son cosas muy Ajá. básicas. También otra Reducir cosa la exposición a importante, las pantallas. totalmente, al computador, a la tablet, al celular, fundamental. Incluso también no obsesionarse con el hecho de no poder dormir, porque eso también Uh-huh. genera mucha ansiedad y no nos permite realmente conciliar el sueño. También hay otro punto que es no tener un reloj en el dormitorio, porque claro, si tú a las 4 de la mañana no te has dormido y tú te pones a mirar la hora, eso intensifica más la ansiedad. Y que tu cama no sea simplemente un lugar para resolver los problemas, no, o sea, que tu cama sea el lugar donde tú descanses, que las otras actividades las puedas hacer en otro espacio de tu casa, porque eso también va a aumentar mucho el insomnio, ¿cierto? Y de hecho también, por ejemplo, el hecho de que uno se tenga conductas más relajantes, tomar un baño con agua tibia, o por ejemplo tomarte una aromática, porque la aromática, pues este tipo de infusiones también liberan triptófano, que es una sustancia que induce al sueño. Entonces Uh-huh. también es importante tenerlo presente, pues como en ese sentido. Obviamente, libre la comida, que sea un poco libre de azúcar, también que si vas a hacer actividad física, no la hagas por lo menos 5 horas antes de acostarte, porque, mejor dicho, o sea, hay personas que se activan demasiado, ¿cierto? Sí. Incluso también en ese sentido, que media hora antes de uno acostarse, también haya una rutina de preparación, que te laves los dientes, que te coloques la pijama, porque ya le estás dando la señal al cerebro de que es hora de ir a dormir, porque a veces literalmente no tenemos muy presente esto, pero el sueño es una de las necesidades más básicas que nosotros tenemos. Y si eso está alterado, realmente nos va a generar muchísima más ansiedad. Y en la cama, resolver los problemas para el día siguiente. Yo que aconsejo a los pacientes que tengan una lista de pendientes y que mañana lo resuelvo, pero ya llegó la hora de descansar. ¿Cierto? Uh-huh. Sí. Bueno, Alexa, yo creo que frente a la temática y a todo lo que le compete a esta temática, hay miles de cosas por decir. Podríamos quedarnos aquí toda la noche hablando de las recomendaciones y de todas las implicaciones que estas tienen, de todos los recovecos que podemos encontrar en cuanto a las reacciones que tiene la fatiga pandémica, pero se nos ha acabado el tiempo, ¿sí? Antes de finalizar, antes de cerrar un poco pues, este live del día de hoy, le recuerdo a las personas que este live queda guardado en las diferentes plataformas de unidad de duelo, ¿sí? También lo van a poder encontrar en el espacio al que pertenece Alexa, que es el Centro Psicológico Esencial, ¿sí? Ahí podrán verlo nuevamente o las personas que llegaron tarde o que no pudieron llegar, pues podrán verlo y escucharlo nuevamente, ¿sí? Eh, y no, finalmente darte nuevamente un agradecimiento, Alexa, por habernos acompañado, por habernos prestado todo tu conocimiento y toda tu experiencia en torno al tema. Agradecerle a las personas que nos han acompañado en la transmisión el día de hoy. Esperamos que les haya sido de utilidad nuestro compartir y no sé si quieras dar una apreciación final, Alexa. Bueno, no, o sea, yo primero también quiero agradecerle a la unidad de duelo. Yo le decía a Andrés que estaba muy feliz cuando nos pudimos contactar de nuevo, porque creo que también este espacio es un acto de gratitud, ¿cierto? De que muchas cosas que también hoy reflexionamos también han sido producto de todo el aprendizaje que yo tuve en la unidad de duelo y también, obviamente, ya la experiencia clínica que he podido tener con los pacientes. Qué rico que también desde ya este punto, que también la pandemia me ha tocado a mí como profesional, como hija, como psicóloga, eso también es muy importante porque es también un punto donde uno siente esa vulnerabilidad que le llegan todos los sentidos y que cuando yo me contacto con ese dolor, con esa fatiga, que me contacto también con ese malestar, también
ahí tenemos la capacidad de comprender también lo que el otro está sintiendo y validándolo. Y yo les invito a que finalmente a través de este espacio no se queden con esto, compártanlo también con sus familiares, que yo creo que eso es muy importante porque muchos de ellos ni siquiera saben qué les está pasando. Y también es Ujú. una manera de tener esa empatía, ¿cierto? De que ellos también puedan experimentar y que se sientan validados frente a su malestar, porque muy fácil juzgar, pero cuando estamos con las gafas del otro, ya miramos la situación desde otra perspectiva. Sí. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Alexa, y a todos por acompañarnos en la noche de hoy. Que tengan una feliz noche. Feliz noche para todos.